Soy Madeline Lisette Ollague Moreira, estudiante de la Universidad Laica Leal para Manabí, Extensión del Carmen, de la carrera de Ingeniería en Sistema, y les voy a hablar del tema comprensión de palabras. Para la comprensión de palabras utilizaremos estrategias. Estas se dividen en 4 fases, que son uso del vocabulario conocido, uso del contexto, uso de familia de las palabras, uso de sinónimos y antónimos. Como primera estrategia tenemos el uso del vocabulario conocido, donde la primera estrategia que un buen lector usa para comprender palabras es buscar, dentro del vocabulario que conoce, el significado de las palabras que encuentra en el texto. Un vocabulario no es más que el conjunto de palabras que conocemos o usamos comúnmente. Dentro de estos saberes, además de la cantidad de palabras que posee el lector, se encuentra el conocimiento del significado de algunas siglas. Cuando los usuarios encuentran una sigla, pueden saber de qué se está hablando, pues conocen a qué se refiere. Estas siglas no son más que las iniciales de frases o expresiones. Tenemos un ejercicio que dice: lea las siguientes siglas que se visualizan. A. Escriba el significado de cada una. B. Construye una oración con cada una. A pesar de la gran cantidad de palabras que conforman el léxico o vocabulario de un adulto, ningún hablante, por muy instruido o sabio que sea, conoce el significado de todas las palabras de su lengua materna. A continuación tenemos el significado de las siglas mostradas anteriormente para que puedan realizar las oraciones. Como ejercicio 2 tenemos: toma el siguiente texto y subraye la o las palabras que no conoce. Dentro de esto se dice: esto plantea Michel Foucault en una entrevista en 1984 que, preocupado por desmerecer ciertas lecturas de su propia obra que parecían convalidar estructuras omnímodas e irresistibles juegos de poder. Un lector no necesita conocer el significado de todas las palabras que encuentra en un texto. Una persona puede comprender un texto sin comprender todas y cada una de las palabras. Es decir, solo vale la pena invertir tiempo en desentrañar el significado de aquellas palabras sin las cuales el texto no se puede comprender. Sabemos el significado de una palabra cuando podemos definirla. Si no podemos definir, es porque no existe aún en nuestro léxico. Y en este caso, debemos utilizar estrategias alternativas que estudiaremos a continuación. Como segunda estrategia, tenemos el uso del contexto. Antes de ingresar a la estrategia de uso del contexto, vamos a definir qué es un contexto. Bien, un contexto hace referencia a todos aquellos elementos que se encuentran alrededor e involucrados en distintos acontecimientos. Cuando somos espectadores en una situación determinada, podemos ver la situación como un todo. Este todo está compuesto por varios elementos, y cada elemento debe guardar armonía con los demás elementos y con el todo. Como ejemplo tenemos que un político ante un desastre medioambiental hace las siguientes declaraciones: ahora lo prioritario es salvar vidas humanas, no nos preocupan los cultivos. Bien, estas declaraciones están hechas en el contexto general de una crisis humanitaria motivadas por la inundación. Alguien podría, pasado el tiempo, descontextualizarlas y publicar que el político dijo: no nos preocupan los cultivos, lo cual daría una idea errónea de lo que realmente dijo. Entonces, después de haber revisado este caso, veamos lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos que están involucrados en la situación? ¿Cómo debe ser la relación entre los diferentes elementos que componen esta situación? Si se fijan, a todos los elementos que están involucrados en una situación y a la relación armónica entre ellos para que puedan formar parte de un todo, se le llama contexto. Tenemos un ejercicio donde dice que analicen el siguiente acertijo. Bien, Alberto está muy nervioso pues mató a Diana, la bailarina. Llega su hijo y ve a un papá triste y pálido. En el suelo hay vidrios regados y un gran charco de agua. A Alberto no le gustaría que su hijo se enterara de que él mató a Diana, pero el niño ya sospecha qué fue lo que pasó. Si denotamos, un acertijo no es más que una adivinanza o un enigma que está propuesto a modo de pasatiempo.
Para esto, respondan lo siguiente. ¿Quién es Diana? ¿Qué es una bailarina? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué se murió Diana? Tenemos una solución. ¿Quién es Diana? Diana es un pez de especie bailarina, la podemos visualizar en la imagen. ¿Qué es una bailarina? Bien, una bailarina es un pez de nombre científico Carassius auratus. Todas las variedades provienen de un ejemplar gris oliváceo, de color alargado y de aletas pequeñas. ¿Qué fue lo que le pasó? Bien, Alberto se tropezó con la pecera, esta cayó al piso y al quebrarse se derramó el agua, quedando los vidrios regados y un charco de agua. ¿Por qué se murió Diana? Diana se murió porque al salir de su hábitat ya no tuvo oxígeno del agua. ¿Cómo funciona la estrategia de usar el contexto? Ahora que ya sabemos qué es un contexto, trabajaremos la estrategia para comprender palabras a través de su uso. Esta estrategia la podemos utilizar a veces sin que nos la hayan enseñado explícitamente, simplemente y sin saber cómo lo hacemos. Examinamos el contexto en el que se encuentra una palabra desconocida. Y sin ser muy conscientes de cuál es el proceso que seguimos, extraemos el significado de la palabra extraña. Hay situaciones en que la oración o las demás palabras que acompañan a la palabra desconocida no nos orientan sobre cuál es el significado de la palabra desconocida. Pero en otras ocasiones la palabra que conforman la oración y que acompañan la palabra desconocida nos orientan sobre qué significa esa palabra. Por ejemplo, si decimos, hasta el momento, para el ser humano, el universo es inconmensurable, ya que aún no se han desarrollado suficiente los aparatos para medir las distancias que hay en él. En esta oración sí hay algunas palabras o elementos que conforman el todo, que al relacionarlas nos pueden orientar sobre qué significa la palabra inconmensurable. Por esta razón, solo se puede usar el contexto en caso de que la palabra que rodean o acompañan a la palabra desconocida obliguen a un determinado significado para dicha palabra. Tenemos un ejemplo que dice, los niños necesitan la protección de para sentirse seguros. Las pistas que nos da la oración son, necesitan protección, seguros y niños. ¿Quiénes protegen a los niños o quiénes dan seguridad a los niños? Como la palabra que está antes de la palabra faltante es su, entonces la palabra que falta no puede ser padres, pues no debemos decir su padres ni tampoco puede ser adultos, pues no podemos decir su adultos. Entonces la palabra faltante puede ser madre como su madre, padre como su padre, familia como su familia. Y dependiendo de esto, podemos escribir la palabra que falta en la oración. Podemos responder los padres, los adultos, la familia, el padre o la madre. Como pasos para el uso del contexto en la comprensión de palabras tenemos, número 1, identificamos la palabra desconocida. 2, elegimos los elementos que se pueden relacionar con la palabra desconocida. 3, establecemos relaciones entre los elementos que se eligieron y entre ellos la palabra desconocida. 4, proponemos un significado para la palabra desconocida. 5, retomamos la oración y ubicamos este significado que propusimos para la palabra desconocida. 6, verificamos si la oración queda con una idea coherente. Como tercera estrategia tenemos el uso de la familia de palabras. La familia de palabras no es más que una palabra primitiva donde las demás se derivan. Las palabras en castellano no están formadas por diferentes partes. Estas son raíces, prefijos y sufijos. Raíz no es más que la palabra primitiva. El prefijo es lo que se antepone de la palabra primitiva y el sufijo es lo que va después de la palabra primitiva. A continuación veremos ejemplos. Tenemos como ejemplo que la palabra primitiva sería flor, donde se deriva como sufijo flor, terminación ero, que diría florero. Florero no es más que un vaso para poner flores. La siguiente palabra es florista, donde su sufijo sería ista, que daría el significado de florista. Florista es una persona que vende flores.
Floristería y su sufijo sería istería. La palabra sería floristería, que denota tienda de flores. Eso en cuanto al uso de familia de palabras. Para el uso de estas familias tenemos la extracción de significado de palabras conocidas. Estos pasos serían: identificamos las partes de la palabra desconocida. 2. Buscamos palabras que conocemos y que tienen las mismas partes, las mismas raíces, los mismos prefijos o los mismos sufijos de la palabra desconocida. Expresamos el significado de las partes que conforman esas palabras que conocemos. 4. Asignamos esos significados de cada una de las partes a las partes de la palabra que no conocemos. 5. Recomponemos el significado de la palabra que es extraña para nosotros. El contexto en el que se encuentra la palabra nos ayuda a definir cuál de los significados es el más apropiado para la palabra que no conocemos. 6. Verificamos si el significado que le dimos a la palabra funciona dentro de la oración.